Ser podcast. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Es curioso porque hace unos momentos comentábamos con Jesús Duba que íbamos a hablar precisamente de algo que tiene que ver con su experiencia periodística en el terreno de los sucesos. Y resulta que Patricia Peiró, Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Que se reincorpora ya a la ventana después de su maternidad, se puede contar, y los oyentes además está bien que lo sepan, porque la radio establece ese tipo de vínculo. Lo primero, todo bien, todo en orden en casa, Perfecto. se duerme, se come mucho. lo que se puede, ¿verdad? Todo bien, sí. Bueno, Jesús Duba fue profesor tuyo. Sí, fue profesor Es mío. que os he visto antes que os saludabais y digo, joder, no puede ser más casual todo. Profesor, maestro en todos los sentidos, sí. Es un tipo magnífico. Bueno, hoy la historia de sucesos o de crónica negra, como le queramos llamar, que vamos a contarles aquí en la ventana, nos lleva a mar abierto, al océano. Hasta ahí llegan los narcos con tal de conseguir que su mercancía atraviese el Atlántico y llegue a todos los rincones de Europa. Alguien les ha bautizado como, a estos de los que vamos a hablar, como los piratas del siglo XXI. Porque los cárteles de narcotraficantes han ideado un nuevo modelo, un nuevo sistema para introducir droga en los barcos que consiste en lo siguiente: abordar esos buques en mitad de la travesía, meter los fardos en los contenedores, a veces sin que la tripulación se entere, y cuando el barco está a punto de llegar a puerto, como son tan grandes estos portacontenedores, subir otra vez y descargarlo. Y esta figura nueva, digamos, en el mundo de la delincuencia, les llaman los trepadores de la droga. Yo lo he dicho un poco, pero exactamente cómo funcionan, cómo lo hacen, Patricia. Así es, pues mira, para las fuerzas del orden que se dedican a perseguir a estos cárteles, ¿no?, a estas mafias, les habían llegado como rumores o ecos de que esto estaba sucediendo, pero no se lo acababan de creer porque les parecía algo verdaderamente difícil y peligroso. Tú imagínate, esos portacontenedores son enormes. Llegar hasta ellos en medio del océano abierto con una embarcación de estas pequeñas, ¿no?, una narcolancha. Trepar con una escala que es como muy... ¿Cómo subes? Exactamente, hay que tener fuerza, hay que tener poco aprecio por la vida en algunos casos y efectivamente con esta operación de la que vamos a hablar hoy han constatado que esto es real, que esto sucede. Y es tal y como tú lo dices, llegan con la narcolancha, tiran la escala, trepan y ellos saben el contenedor, lo marcan perfectamente donde meten los fardos y luego cuando está llegando a puerto esta embarcación, vuelven a hacer lo mismo, se aproximan y sacan los fardos porque claro, la organización que lo ha introducido sabe dónde están. A veces, como comentabas, lo hacen sin que se den cuenta la tripulación, el personal del barco, pero otras veces sí que ya últimamente se han topado con ellos y no han dudado en usar las armas porque llevan armas de guerra, incluso han llegado a secuestrar momentáneamente a esa tripulación. Bueno, esta operación de la que hablas ha permitido aprehender 3.000 kilos de cocaína y tenemos oportunidad de hablar esta tarde en la ventana con dos de sus responsables. Alberto Morales es comisario de la Brigada Central de Estupefacientes. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Andrés Asecas es el jefe del grupo 42. Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Andrés lideró esta investigación, por razones de seguridad no damos el apellido. Joy, no sé por dónde empezar con todo esto que ha contado Patricia. ¿Desde cuándo teníais sospechas de que los cárteles actuaban de esta forma en alta mar? Que empiece el que quiera de los dos. Andrés, empieza tú, por ejemplo. Bueno, pues la investigación surgió hace un poco más de un año. Y bueno, pues al principio, como han comentado, pues era difícil de creer esta técnica, pero en cuanto nos pusimos encima y empezamos a trabajar la organización, observamos que era totalmente cierta la información. ¿Cuántos cárteles estaban compinchados en esta operación que habéis desarticulado? Bueno, hemos podido obtener indicios y poner a disposición judicial al menos tres organizaciones criminales que trabajaban juntas. ¿Y de dónde son? ¿Hay alguna española o todas son de fuera? ¿Cómo? Por un lado tenemos la organización propietaria de la mercancía, por así decirlo, suministradora, que es la organización colombiana, que a su vez era quien rescataba la mercancía. La organización receptora,
que en este caso era una cédula de lo que se conoce como Balkan Cartel, una organización de nacionales serbios. Y por último, una organización española que era la que aportaba la logística para introducir la cocaína a bordo de las narcolanchas, principalmente por el río Guadalquivir. Le pregunto a Alberto Morales, estos narcos, los trepadores, que se les llama, esta gente son, a ver cómo pregunto esto, ¿son más violentos que de lo habitual? ¿Utilizan armas de guerra, por ejemplo? ¿O cuentan con armas de guerra? Este tipo de organizaciones no son más violentas que el resto o las que encontramos aquí. De hecho, son organizaciones que se caracterizan por su pericia a la hora de desenvolverse en el agua, un medio hostil que es difícil y que, lógicamente, requiere ciertas características, ¿no? Ellos están familiarizados con el ámbito náutico y de esa manera pues acceden y lógicamente, bajan sin ningún tipo de problema de este tipo de embarcaciones que tienen un franco borda bastante elevado. Alberto, ha hablado Andrés del Balkan Cartel, lo ha mencionado. Me da la sensación de que últimamente no paramos de oír hablar de esta mafia de los Balcanes. ¿Qué nos puedes contar de ella? ¿Se han hecho ahora con el liderazgo del narcotráfico internacional? ¿Qué características tiene este cártel en concreto? Bueno, más que con el liderazgo, son los verdaderos receptores de prácticamente la totalidad de la mercancía que llega desde Latinoamérica a Europa. Estamos hablando de organizaciones que nacen cuando se dividen de la antigua Yugoslavia y que comienzan a proliferar y a extenderse por toda la geografía europea, y que a día de hoy son los únicos capaces de poder acceder a este tipo de cargas que superan las 2, las 3 e incluso llegan a las 4 y 5 toneladas de cocaína. Y no solamente trabajan esto, trabajan también otro tipo de sustancias. Joder. En esta operación, además, creo que ha caído un objetivo bastante prioritario, que no es así como muy conocido para los ignorantes, ¿no?, el gran público, pero que para vosotros sí que era muy importante, ¿no? No sé si nos podéis hablar de él y de cómo priorizáis, ¿no?, o cómo se establecen esos objetivos prioritarios para las fuerzas policiales. Bueno, pues para que tengáis una idea de quién es esta persona, se le conocía como el Marquesito, es decir, el hijo de otro ya narcotraficante histórico conocido de la zona sur. Es un sujeto que en este caso, ha nacido y ha crecido en el ámbito del tráfico de hachís en toda la zona del sur, es decir, prácticamente ha desarrollado toda su actividad con el tráfico marítimo, y lo que ocurre es que, lógicamente, se reconduce al tráfico de cocaína buscando un mayor beneficio, simplemente buscando un mayor beneficio. Toda su estructura, toda su logística, lo que hace es reconducirla a este tipo de droga que da mucha más rentabilidad y beneficio si lo comparas con una operación de tráfico de hachís. Estamos hablando de cocaína, de hachís y otras sustancias también. No, principalmente estas son las dos tipos de sustancias que hacen. Vale. Yo le quería preguntar a Andrés el motivo por el que no podamos revelar su identidad, y es que todavía participa activamente en las vigilancias. Yo no sé si podrías, en lo que se pueda, tampoco querría meter yo la pata, hacernos alguna descripción para los que no sabemos nada de este mundo sobre cómo son de largas estas vigilancias, cómo se montan, cómo se controla la adrenalina y los nervios para que no te pillen. No sé, es que así visto desde fuera parece algo arriesgado y complicado, la verdad. Bueno, la verdad es que las vigilancias cada vez son menos en mi caso, por la elevada burocracia también que generan estas investigaciones, pero la duración de la vigilancia es lo que quiera el investigado. Si el investigado sale a las 7 de la mañana y regresa a las 12 de la noche, pues para nosotros empezamos a las 6:30 de la mañana para estar antes de que salga, y nos vamos a casa cuando él se va a casa. Y se viven la duración es lo que nos marca. Claro. Se viven esos momentos de adrenalina, de me ha visto, ¿no? Me ha mordido. Me ha mordido, sí, sí. Bueno, es verdad que cada vez pues conocen más cómo trabajamos, conocen más. Al final, gran parte del trabajo operativo que desarrollamos tenemos que plasmarlo en los informes al juzgado. Claro. Y pues luego lógicamente tienen acceso a ello, lo estudian y mejoran. Y ahí nuestro trabajo es cambiar nuestras técnicas y siempre ser mejores que ellos. Intentar ir por delante del mal. Oye, una pregunta para ambos, el que quiera contestar. Volviendo a estos trepadores, ¿cuál es el motivo de que utilicen esta técnica que a priori parece más peligrosa y más arriesgada? Para ellos incluso, claro.
Si quiere Bueno, contestar sí. Bueno, básicamente tened en cuenta que lo veis desde el punto de vista de riesgo, pero hay que verlo en el punto de vista económico. Al final se trata de un trabajo en el que obtienen una cuantiosamente cantidad de dinero por un servicio que prestan escasamente de horas, y que eso es en realidad lo que buscan, ¿no? Rentabilizar su trabajo en muy corto espacio de tiempo. Son personas que, tened en cuenta, el salario que reciben allá en Latinoamérica es muy bajo comparado con un europeo. De ahí que ese tipo de riesgo lo corran fácilmente, sobre todo por obtener esa cantidad de dinero. Una vez que vienen aquí, vuelven a hacer la misma maniobra y de esa manera garantizan que han llevado a cabo con éxito, o que han, como se dice en el argot nuestro, que han coronado, y una vez que han coronado es cuando realmente cobran el totalmente del trabajo realizado. Y sí, no sé si es un dato reservado, pero una persona que se juega la vida haciendo esto y que además está incumpliendo la ley, ¿cuánto puede ganar en una operación de estas? Un trepador de estos. Bueno, es que eso varía mucho, si me lo permites, en función de la cantidad, en función de la ruta, en función de dónde lo tenga que contaminar, de las condiciones al final, porque ten en cuenta que en esta operación se han realizado tres actividades en tres fases, ¿no? La primera se coge 1.300 kilos en un buque, la segunda es la que secuestran el buque y coronan, es decir, te rescata la mercancía. Y en la tercera es en la que precisamente caen. Entonces, ten en cuenta que también suelen cambiar algunos de los integrantes, pero vamos, no suelen cobrar más de 5.000, 10.000 euros por persona en este tipo de acción. Bueno, para jugar de la vida. Y ya no me quiero quedar sin preguntar una pequeña curiosidad. En estas operaciones también hay muchas escuchas, ¿no? O sea, los móviles también juegan una parte importante. ¿Quién es Kobe Bryant dentro de esta investigación? Kobe Bryant. Ostras. Bueno, pues Kobe Bryant es un sujeto que cayó bajo los encantos de esta organización liderada por el Marquesito, y que viene a ser en realidad un guardia civil que presta sus servicios a una organización criminal de la zona sur. En realidad se trata de un guardia que lo que hacía era boicotear el servicio marítimo de la Guardia Civil, y aprovechaba que esas lanchas no podían salir a navegar o estaban naturalmente en dique para poder llevar a cabo la operación. Ellos se comunicaban con este sujeto, y a continuación, pues lógicamente entraban en tierra o no, en función de si la lancha estaba con dificultades o no. ¿Y el apodo es por la altura o no tiene nada que ver? No, bueno, esta gente tiene apodos y motes que no tiene nada que ver con la altura. Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, a modo de ejemplo, este cobra un poco más, ¿no? Ya en el registro de su domicilio se le encontraron en 200.000 euros en efectivo en el trastero. Pues como los jugadores de baloncesto, por muy hábil que seas, al final te meten un tapón. Alberto Morales, comisario de la Brigada Central de Estupefacientes, y Andrés, inspector de la Policía Nacional, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias a vosotros y un saludo especial para Jesús. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.